Bueno, buenas tardes. Les doy la bienvenida a la Casa de América, este lugar que creo que no puede haber uno mejor para presentar un libro, y en la sala Simón Bolívar, Santiago. Qué bolivariano. Sí, bueno, pues gracias a todos por esto, porque estoy segura de que comparto con Santiago la convicción de que el encuentro con los lectores es finalmente, y de principio a fin, lo más interesante y lo más apasionante de nuestro trabajo de escritores y de escritora y periodista en mi caso. No requiere muchísima presentación Santiago Roncaliolo, porque estoy segura de que lo conocen todos ustedes, pero sí quiero decir lo que ha representado para mí. Yo creo que él, yo siempre le cito, no solo es premio Alfaguara, como saben, por Abril Rojo, sino que, bueno, y tiene otros galardones y críticas sensacionales en la prensa de todo el mundo, de Estados Unidos, de Reino Unido, etcétera, sino que para mí es uno de los representantes, y siempre lo cito como tal, de esto que los novelistas de novela negra, pero no de novela negra, los novelistas en mayúsculas, son capaces, los buenos, quiero decir, son capaces de hacer. Él refleja el Perú que vivió, el Perú que no conocemos, yo personalmente no lo conozco, pero que lo conozco a través de sus ojos y de sus manos, y refleja el mundo. Es decir, creo que era él el que en un reportaje en Babelia recientemente, creo que eras tú precisamente que te entrevisté, y hablábamos de cómo la novela debe ser local y global a la vez, ¿no? Entonces es global porque todos podemos sentir que compartimos el mundo que nos ofrece, sea de Perú, sea de Chile, de China o de Estados Unidos, y es global porque compartimos, empatizamos con ello, y es local porque él está reflejando una realidad que yo no puedo reflejar, que ningún otro autor puede reflejar, porque es la realidad de Santiago Roncaliolo. Santiago Roncaliolo, nacido en Perú, y por tanto es eso, es personal, pero es universal, y esa es la cualidad de la literatura en mayúsculas, ¿no? Esta vez, bueno, y en eso, en este reportaje yo citaba, y siempre lo cito, igual que Qiu Shaolang, no sé si lo conocen ustedes, chino, que publica Tusquets, que cuenta la China de la corrupción, o Banville, que cuenta la Irlanda que tras esa niebla y tras la hipocresía esconde crímenes, o igual que Michael Connelly, pues ese mundo de Lampa y de los crímenes de Los Ángeles, Yuri Herrera en México, por ejemplo, ese mundo del cruce de la frontera de México a Estados Unidos. Bueno, pues él nos ha contado en obras como Abril Rojo o La pena máxima, la última en 2014, por ejemplo, el Perú del terror, y sobre todo en este último la Operación Cóndor, cómo se unieron esas dictaduras del Cono Sur para acabar con tantos estudiantes y con tantas personas que consideraron indeseables en una coalición del terror estatal que él supo describir muy bien en este libro que cito. Y ahora vuelve con nosotros con La noche de los alfileres, un libro que si empiezan no podrán soltar. Tengan por delante unas cuantas horas libres, una noche de insomnio o un fin de semana por delante, porque no se puede soltar. La clave de esto, de cómo ha conseguido él ese afán por seguir y seguir y seguir, es muy, muy interesante, que es su estructura. Es una estructura a partir de 4 narradores, que son los 4 protagonistas, bueno, de una noche fatídica, de uno de esos desastres que uno, no se asusten que no les voy a contar demasiado, pero esas situaciones en las que uno ojalá pudiera dar marcha atrás, algún ladito de su cerebro le está diciendo vamos a intentar dar marcha atrás, pero no, porque la testosterona, la rebelión, el grado sumo de adolescencia y numerosos factores individuales van tirando hacia prolongar el desastre, convertirlo en más caótico todavía. Y bueno, ahí me quedo para que sepan que es algo que les va a arrebatar, que parece que nadie puede frenar, ¿no? Ahora espero que nos cuentes tú algunas cosas de estas, pero que esas situaciones en las que uno se pregunta ¿cómo era la vida antes de fastidiarlo todo? ¿No? ¿Cómo era la vida antes de que lo fastidiáramos todo? ¿Y se puede parar esto o no hay más remedio que seguir adelante y ya se verá? Bueno, pues eso, es una novela de estructura muy ingeniosa y talentosa por la voz de estos 4 chavales que van hablando cada uno, y en cada uno de los tramos cada uno retrocede un paso pero avanza 2, ¿no? Siempre lo que uno deja sembrado, otro lo va a recoger y dar otro paso adelante, de forma que avanza, 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 y así no podemos parar hasta el final.
Es sobre todo una novela de adolescencia, es una novela bueno, de ese momento de obsesión por el sexo, de acné, de deseo y vocación de sentirse héroes, aunque haya más alarde que hazañas verdaderas, ese afán de fanfarronear, esa inconsciencia de tus propias limitaciones. Y en ese sentido es una novela rica, porque no es fácil entrar en el territorio de la adolescencia tan resbaladizo y tan difícil, ¿no? Por tanto, es una novela valiente en ese sentido. Y es valiente porque es una novela también de figuras masculinas. A mí me ha gustado muchísimo, Santi, que, claro, yo soy mujer, mis personajes en general son femeninos, y te has atrevido muchísimo, te he leído también personajes femeninos, que los haces bien, pero te has atrevido muchísimo a dibujar figuras masculinas, los 4 adolescentes y sus 4 padres. Hay también madres, hay también una profesora, pero a mí me ha llamado muchísimo la atención esto, porque no se suele hacer con esa profundidad. Esos 4 chavales y sus padres, vivos o muertos, bueno, pues pueden ser cualquiera de los adolescentes que tengamos a nuestro lado, sean nuestros hijos, sobrinos, etcétera, es decir, odiosos, es decir, llenos de defectos, pero que les coges cariño porque son... No te había visto, perdón. Pues les coges cariño porque son, bueno, pues eso, ese hijo, ese sobrino que todos tenemos cerca, ese hombre que fuisteis, ese hombre que fue tu hermano, en mi caso, o el otro hermano. Y los padres igual, son todos defectuosos, o sea, para devolver a fábrica, ¿no? O sea, lo hay alcohólico, lo hay triste, lo hay que desaparece y aparece, lo hay militar que se volvió loco. Son todos defectuosos, pero son todos tan humanos que al final ese anhelo de hijo buscando a padre, de hijo buscando un padre que le reconozca, bueno, pues pesa y se sobrepone sobre todas las maldades que vamos a encontrar. Y finalmente es eso, es una novela de búsqueda, ¿no? O sea, el Pinocho, Ulises, estoy pensando en las búsquedas de padre que ha habido en toda la literatura, es un tema universal, y ahí has entrado en ese, o sea, detrás de esa intriga trepidante, etcétera, tenemos una búsqueda del padre. Yo lo he querido ver así, no sé si ahora nos contarás tú si me he equivocado o no, porque, bueno, hay macherío, pero vuelvo a lo de la figura masculina, desde ese dibujo del carácter masculino, que hay un momento en que alguno dice, las mujeres son más inteligentes que los hombres, ¿no? Desde esa profundización en la figura masculina hay también una alabanza de la mujer, ¿no? En ese sentido de que son tan faroles, ese momento de la vida adolescente en que quieres ser el macho, el que comete todas las hazañas y en el fondo no hay ninguna, ¿no? Y bueno, pues esa debilidad, esa ambivalencia me ha resultado muy interesante. Por último, antes de empezar a preguntarle a él y que nos cuente él su punto de vista, muy interesante también, desde el punto de vista de la intriga, el villano. El villano, hay villanos, aquí hay muchos, pero el villano no es un traficante de drogas, no es un traficante de personas, no es un asesino a sueldo, el villano es una profesora. Al principio, ¿no? Luego no vamos a entrar en mucho, pero ahí por supuesto los papeles bailan. Pero el villano, el que les hace infeliz, es una profesora de alta exigencia moral, esa vieja profesora que cualquier connotación que tenga que ver con el sexo, bueno, pues te hace condenar a los alumnos hasta el reformatorio, si hace falta, ¿no? Estamos hablando de un Perú de los primeros años 90, ¿no? Y bueno, cuando la exigencia moral, que compartimos también con nuestros viejos profesores en España en épocas un poquito anteriores, bueno, me pareció interesante ese villano que, ya digo, no asesina, no secuestra o no trafica con mujeres o drogas, sino que trafica en sentido alegórico con la moral, con el sexo, ¿no? Y les quiere jorobar la vida desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, ahí me callo, Santiago. Yo quisiera preguntarte... No, yo creo que es hora de que te pregunte y de que tú nos cuentes, para empezar, que confieses. ¿Tú quisiste secuestrar a una profesora en tu adolescencia? Miles de veces. Porque aquí hay un secuestro de profesora. Miles de veces. A ver, cuéntanos. Aún quiero. Creo que la relación entre estos chicos y la profesora es un poco
la relación entre el poder y la rebelión, ¿no? La ves en los políticos también. Los políticos siempre te dicen que hacen las cosas por tu bien. Eh, pero el que se rebela cuando toma el poder vuelve a comenzar el ciclo, vuelve a ser el poder. Es un poco lo que cuenta Rebelión en la Granja de George Orwell, los cerdos que derrocan a los humanos y terminan convertidos en humanos y vistiéndose como humanos. Es como un ciclo del que no se puede escapar y me interesaba eso. En realidad la profesora es casi una excusa. Si no fuese ella sería otra persona, ¿no? Lo que esos chicos necesitan es sentirse poderosos, es sentir que tienen el control sobre algo. Son los raros de la clase, son los chicos diferentes. En un momento en que no se ha inventado la palabra bullying. El bullying es lo que la gente hace, forma parte de las dinámicas entre los chicos, el acoso y el derribo del que es diferente. Estos 4 chicos, por razones distintas, no encajan. Y es una de las cosas más dolorosas para un adolescente, no encajar, no sentir que formas parte del grupo, sobre todo cuando el grupo se dedica a hostigar y a acosar al que es diferente. Así que creo que ellos necesitan sentir poder, necesitan sentir que tienen el control de algo o de alguien. En el fondo necesitan sentir que la vida es algo más que lo que es, porque su vida es gris. Bueno, nuestra adolescencia, la adolescencia de un peruano de mi generación, no era muy alegre, ¿no? Había bombas, había secuestros, ver un cadáver por la calle era más o menos cotidiano. Había apagones, no salías mucho, no podías salir de la ciudad, no podías salir por la noche. Las fiestas o terminaban a las 12 de la noche o terminaban a las 6 de la mañana porque había toque de queda. Entonces, la vida era gris y todos sentíamos que queríamos ser personajes de las películas que veíamos, de los libros que leíamos. Y eso es lo que ellos quieren, ¿no? Que haya una epopeya en su vida, que haya algo más excitante que la vida que tienen. Secuestrar a una profesora también habría sido una buena idea, ¿eh? Yo lo habría hecho. Bueno, acláranos si lo has hecho alguna vez o solo lo has soñado. No, recuerdo que una vez le dije al profesor de filosofía que era un hijo de puta. Cuidado que está tu padre por aquí. Mi padre se enfadó muchísimo cuando lo supo. Pero el colegio, y es algo que además se nota en el libro, es un colegio de curas, pero los curas no son especialmente terribles porque en mi educación los curas eran jesuitas y eran como los progres y los liberales. Los bestias éramos nosotros. Y recuerdo que cuando, supongo que un poco animado por las mismas ganas de rebelión que tienen estos chicos, le dije al profesor de filosofía eso. Y ni siquiera esperé su respuesta, me di la vuelta y me fui dignamente. ¿Y qué había hecho él? Me había castigado, en mi opinión, injustamente. Seguramente no, en realidad, pero bueno, yo recuerdo que fue muy injusto. Me llamó después el coordinador de disciplina, un cura, me sacó de la clase y sus primeras palabras, después de decirle hijo de puta al profesor de filosofía, las primeras palabras del coordinador de disciplina fueron: valoramos tu espíritu crítico. Pero si no te hacemos algo, todo el mundo va a empezar a decirle hijo de puta al profesor de filosofía. Así que no vamos a llamar a tus padres, no vamos a hacer ningún aspaviento, pero no te acerques al colegio hasta el lunes. Mucho peor fue la reacción de mi padre cuando se enteró de que había hecho eso. Pero creo que todos vivíamos en una sociedad muy reprimida, donde no podías hacer gran cosa, donde vivías como muy encerrado, muy oprimido dentro de este cerco de violencia, en un mundo muy pequeño, y necesitábamos explotar contra ese mundo de un modo u otro, ¿no? Sí, hay un momento que alguno de ellos creo que dice: nos rebelamos contra la profesora, pero realmente nos estamos rebelando o estamos hartos de un colegio sin chicas, de un barrio aburrido y de una ciudad sin McDonald's, ¿no? Sí, no teníamos ni McDonald's porque además estaban prohibidas las importaciones, con lo cual
Además, la vida era gris. El pan lo hacía el Estado, la leche era leche en polvo que te daba el Estado. No tenía todas esas cosas de las películas de la Unión Soviética, Sí, sí, sí. en las que no había mucha alegría. Claro, la enamorada de uno de los protagonistas trabaja en un McDonald's. Bueno, ¿Eso existe o...? Existía el McDonald's de verdad. Sí. Como de todos modos no había patente de McDonald's, alguien abrió el McDonald's. Y estaban de hecho había todo tipo de marcas de zapatillas. Como no estaba Reebok, pues había Reebok, ¿sabes? Como no llegaba la ropa Armani, alguien hacía Almani. Y sacaban las cosas porque como las marcas no estaban, tampoco ponían denuncias. Y había todo tipo de cosas falsas que eran como si fueran de la marca famosa. Y de hecho yo creo que las hamburguesas del McDonald's eran mejores que las del McDonald's, porque sí era carne de verdad, por lo menos. Pero existía este sitio, todo hecho imagen y semejanza del McDonald's. Para nosotros, chicos de la clase media o de la clase media y alta, que nuestro sueño básico era Miami, ¿no? Nuestro gran paraíso. Ah, ¿no era Madrid? No era Madrid para nada, nadie sabía muy bien dónde estaba Madrid en realidad. Miami era el gran sueño. Madrid era para culturetas, los que queríamos ser escritores queríamos ir a Madrid, pero los chicos normalmente querían ir a Disney y Miami era un centro de atracción importante. Yo recuerdo que el alcalde de Lima, que era el primer alcalde marxista de una capital latinoamericana, un hombre muy de izquierda, siempre contaba que en un colegio de pago hicieron un simulacro de elecciones para que los chicos votasen por los partidos, ¿no? Y para que supiesen la política y la democracia y tal. Y en este colegio, decía él, en este colegio caro, religioso, privado, hicieron su simulacro de elecciones y gané yo. Y entonces los curas, desesperados ante que la Izquierda Unida ganase las elecciones escolares, repitieron las elecciones, porque estaban seguros de que los chicos se habían equivocado. Y Alfonso Barrantes decía, y volví a ganar. Hasta que los curas preguntaron, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué están votando todos masivamente Izquierda Unida? Y los chicos dijeron que sus padres les habían dicho que cuando gane Izquierda Unida se iban a ir todos a Miami. Y Miami era el gran lugar al que todos aspirábamos, ¿no? Entonces todo estaba lleno de réplicas de Estados Unidos, de Miami, de California. Todo lo que se pudiese parecer a lo que venía allá era lo más cercano a un sueño que teníamos. Háblanos, siguiendo con esa infancia tuya o adolescencia, que es donde quisiera profundizar, de los apagones. Hay una de las personas, de los personajes, muere en un apagón porque vive conectada a máquinas, ¿no? Quisiera que nos contaras algún recuerdo. Entiendo que has vivido esas cosas y que has conocido casos. Quisiera que nos contaras un poquito a este Madrid de 2016, qué lejos nos queda esa realidad, ¿no? Bueno, por suerte al Perú de 2016 también. Pero los apagones eran lo único puntual que había en esa ciudad. Los apagones eran una demostración de poder de Sendero Luminoso. Entonces, a ciertas horas y en ciertas fechas señaladas, para demostrar que tenían control, volaban torres eléctricas y apagaban las luces de la ciudad, ¿no? En Navidad, Nochebuena, Nochebuena. ¿no? A veces, sí. La idea era hacerlo cuando todas las familias estuviesen reunidas, para que, digamos, no tiene mucho sentido hacer un apagón si está todo el mundo durmiendo. Entonces, Nochebuena era una fecha donde todo el mundo está despierto a las 12 de la noche, a las 12 de la noche se iba la luz, ¿no? Nochevieja, ciertas fechas importantes para ellos, el día de la Independencia, el 28 de julio. Así que nosotros íbamos a las fiestas siempre con velas, porque ya sabíamos que iba a haber apagones en esos casos. No debías comprar nada demasiado perecible. O sea, la violencia hace una serie de costumbres que ahora me parecen increíbles, que formasen parte de la educación de un niño. No comprar
carne para más de un día, porque se iba a estropear cuando vienes el apagón. Saber que en las ventanas había que poner cinta adhesiva para que cuando volasen los explosivos, la onda expansiva no hiciese saltar las esquirlas y te caigan los cristales en la cara. Saber que en caso de bomba tenías que tirarte al suelo con la boca abierta para que no te vuelen los tímpanos por la onda expansiva. Y todo esto formaba parte de la la rutina escolar, ¿no? La posibilidad de que te pongan una bomba de que se vaya la luz, pues eran cosas que además, cuando no has visto otra cosa, no te planteas que el mundo pueda ser diferente, ¿no? Pasan los años, comentas tu infancia y tu adolescencia, y es un poco eso lo que me empezó a hacer, a sugerir la idea de la novela, hablar con otra gente en otros países y darme cuenta de que mi adolescencia no fue normal precisamente y que la gente no crece así. Pero también hablar con gente de mi generación en Perú y notar cómo todo esto lo hemos ido tratando de olvidar. Preferimos una versión de las cosas más amable y de nosotros mismos más amable. Y muchas de estas cosas han quedado como tamizadas, son cosas a las que no se hablan, se recuerdan otras cosas, ¿no? Por eso me interesaba que los personajes estén recordando lo que pasó, porque en el fondo nuestros recuerdos son ficciones que nos contamos, son cuentos que nos contamos para explicarnos nuestro presente y para quedar bien ante nosotros mismos en nuestras historias. Siempre somos nosotros los buenos de la película, ¿no? Pero hay cosas que pasaron y que si no las recuerdas, vendrá alguien y te contará su versión. A veces es mejor que sepas, que tengas claro cómo viviste y de dónde vienes. Claro, esta estructura de la que les hablo, que es a partir de 4 voces que van recordando lo que pasó, y es interesante porque ahí ves que efectivamente no hay una verdad, hay 4 verdades en este caso, o una por cada una de las personas que lo lea. ¿Es, podemos decir, tu novela más personal a raíz de todo lo que estás diciendo? Bueno, es la primera en que empiezo a usar mis recuerdos de una manera más evidente. Siempre están un poco, pero me he dado cuenta de que hasta ahora yo he sido un novelista muy pudoroso. He inventado historias en las que las partes que son mías no nota el lector, que tiene que ver con mis experiencias, ¿no? Pero he llegado a la mediana edad y eso cambia mucho, porque es la primera edad en la que miras atrás. Creo que en los años anteriores tú solamente piensas en cuál es el siguiente proyecto, cuál es el siguiente, ¿no? Vas mirando para adelante, pero cuando llegas a una edad en la que es posible que tengas más tiempo detrás que delante, de repente paras y dices, ¿y a dónde estamos yendo? ¿Qué ha pasado? Y luego tengo hijos y me di cuenta de que me sorprende lo felices que son, lo fácil que es ser niño para ellos hoy, en donde viven. Me di cuenta de que ellos no sabían mi historia y por lo tanto no sabían de dónde habían venido ellos y que era importante contárselas, porque cuando eres feliz alguien te tiene que contar que eres feliz y no es posible que no te des cuenta. Alguien te tiene que contar que no está garantizado que vivas en un lugar pacífico, que todo salga bien, que una pareja de hombres o de mujeres pueda adoptar un niño en vez de ser zurrada en un baño. Todo esto no es natural, todo esto es algo que tienes la suerte es un mundo en el que tienes la suerte de vivir. Todas esas son reflexiones bien de la mediana edad que estaban en la base de tomar esta vez mi historia, tomar esta vez las cosas que viví y ponerlas en una novela. Entonces, ¿escribes para tus hijos? En esta ha tenido mucho que ver. No, creo que escribo por terapia. Creo que cuando escribes siempre haces lo mismo que haces cuando vas a un psicólogo. Empiezas a hablar de las cosas que te preocupas, encuentras palabras, le das forma a todo eso que te inquieta y al sacarlo, al darle una forma y sacarlo de dentro de ti,
sientes que puedes controlarlo, sientes que es más fácil entenderlo. Eso es lo que hace uno cuando escribe novelas y por cierto, eso es lo que están haciendo todos los personajes de esta novela mientras van contando su historia, ¿no? Se lo están quitando de encima porque no lo han dicho en 20 años, no lo han dicho en mucho tiempo y las historias que no se cuentan se van pudriendo dentro. Sí, hay un intento de redención, ¿no? Me acuerdo un momento en el que están en esa situación que les digo que es terrible, que es desastrosa, pero solo puedes seguir hacia adelante, aunque te hundas en el desastre aún mayor, porque no hay vuelta atrás, en que en un momento que parece que hay una pequeña vuelta atrás, cuando vuelven al colegio y el director dice, la profesora está enferma, y ellos saben que no está enferma, pero parece que estuviera enferma, parece que fuera un día normal de colegio en que un profesor se ha enfermado, y me acuerdo que en un momento dicen, qué bien que esté enferma, necesitamos que no esté para volver a ser niños, ¿no? Entonces hay una llamada a la redención ahí, ¿no? Están haciendo algo porque necesitan volver a ser niños y esa profesora les estaba indicando que ya no van a ser niños, porque quieren masturbarse, porque quieren bromear con el sexo, porque quieren hacer cosas que ellos están deseando, pero que la profesora condena. Parece que no hay una vuelta atrás, ¿no? Es también una novela sobre el fin de la infancia en ese sentido, ¿no? Bueno, a mí me interesa mucho el tema de la pérdida de inocencia. Me parece que ocurre mucho en mis novelas, que los personajes pierden la inocencia, que el mundo en que creían que era un mundo ideal se va desbaratando y se va deshaciendo. Y ese es un tema que a mí me obsesiona. Creo que nosotros perdimos la inocencia muy rápido. Creo que éramos expuestos a estos niveles de violencia. Nosotros mismos, ¿sabes? La violencia se abre paso y se va filtrando en tu vida. Entre los recuerdos que fueron aflorando en la parte terapéutica de escribir esta novela, recuerdo crueldades, bueno, que nos parecían divertidas, a lo mejor eran divertidas. No sé muy bien si son divertidas o eran muy crueles. Una vez, algunos no quedaron, de hecho una de las cosas que quedó fuera de la novela es que una vez durante un examen de matemática, nuestro profesor de matemática tuvo un infarto o algo así, un síncope. Estábamos dando el examen y cayó así en la mesa. Con una organización siniestra y sin decir nada, todos empezamos a pasarnos los exámenes de los mejores de la clase. Empezamos a copiar, todos copiamos todo lo que había que copiar, miramos alrededor, ¿ya? Sí, ¿hemos terminado? Sí. ¡Auxilio! Y llamamos al director, se llevaron al tipo al hospital, estuvo en el hospital un tiempo, volvió un mes después. Con los Denegación exámenes de auxilio, por esto te pueden detener. Lo peor es que el hombre volvió un mes después, por suerte vivo, y dijo, chicos, quiero felicitarlos porque me han dicho que su comportamiento durante mi problema fue ejemplar, que no montaron escándalos ni se comportaron mal, que llamaron por auxilio inmediatamente y además quiero felicitarlos porque sus notas en este examen son espectaculares. Y creo que era bastante cruel, es gracioso, pero Sí, creo que es sí, algo que no debíamos sí, hacer. un poquito cruel. Pero en general nuestros niveles de crueldad habituales eran bastante más altos y nuestra inocencia mucho menor de la que luego me he dado cuenta de que la gente considera normal. Y de hecho, eso creo que se nota en mis historias, ¿no? Me interesan mucho los miedos, perversiones, los lados oscuros, y tengo un humor muy negro, tan negro que hay gente que cree que no es humor. Sobre todo, creo que los latinoamericanos ven más el humor en mis novelas que los europeos, porque también tienen un humor muy negro, que es el humor que desarrollas cuando estás acostumbrado a los desastres, ¿no? Es un humor que desarrollas para defenderte de la realidad. Bueno, apuntas ahí una diferencia interesante entre tus lectores latinoamericanos y tus lectores españoles y me gustaría que abundaras en ella. ¿Qué acogida, cómo encuentras las reacciones a uno y otro lado del Atlántico o en tu casa y en los demás países? ¿Has logrado esa globalidad que hace que te entendamos en todas partes o tienes distintas reacciones en este español
que bueno, además estamos en la Casa de América, que une a No, tantos países. hay reacciones diferentes, sobre todo entre americanos y europeos en general. Hay ciertas cosas que creo que tienen más que ver con la cultura americana y la europea. Pero evidentemente en el Perú todavía me pasa, y me gusta porque llevo mucho fuera y siempre tengo miedo de haber perdido el contacto, pero los peruanos lo entienden todo, ¿sabes? Referencias absurdas y totalmente extrañas y que no tendrían que venir al caso. Los lectores peruanos las pillan, los giros de humor, ciertas palabras que vienen de canciones que vienen de un comercial de televisión. Me gusta, porque es lo que me da la medida de si sigo formando parte o no, después de mucho tiempo viviendo fuera. Y me gusta formar parte de ahí. En general creo que los americanos son más cercanos al humor negro y los europeos tienen que, digamos, toman más la parte seria y la parte más dura, pero creo que me resulta muy difícil saber si eso no depende de los traductores también. Es decir, en el inglés, mi traductora es una señora maravillosa con un humor negrísimo y me divierto mucho con ella. Y de hecho es una de las mujeres a las que está dedicada la novela. Y entonces en inglés todo funciona muy bien. Además lo puedo leer, es una de las traducciones que puedo leer y entender. Otras veces con otras traducciones no soy capaz de juzgarlas. Me doy cuenta por las reacciones que el humor se nota menos. Pero también es verdad que el humor es lo que viaja más difícilmente, ¿no? Lo que sobrevive con más facilidad a la traducción es el drama, la estructura, los personajes. Las cosas divertidas no son las mismas en todas partes. Claro. Has hablado de mujeres a las que dedicas el libro y me gustaría que abundaras en lo que he dicho sobre novela de la figura masculina, ¿no? Si eras consciente de ello o no, si crees que te ha resultado así, en cuanto a 4 adolescentes y 4 padres con perfiles todos diferentes, pero tal vez unidos por la insatisfacción, la incapacidad de la heroicidad, es decir, todos quieren ser héroes y se sienten héroes. Los chavales en potencia, los adultos lo han sido alguna vez, el militar que luchó en Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es un rasgo masculino que has querido dibujar, ese intento de heroicidad frustrada o cuál era tu intención? Bueno, siempre es un tema de todos mis libros, yo creo, la masculinidad. Yo crecí en un mundo que está retratado ahí violentamente masculino, donde la masculinidad era algo que había que ostentar y la violencia era una manera de hacerlo. Pero vivía con mi madre y con mi hermana y entonces siempre me pareció que las mujeres eran más sensatas que nosotros, menos fantoches, hablaban con más, y sigue pareciéndome, aunque no sea tan extrema la diferencia ya, que se llevan mejor con sus propias emociones, ¿sabes? Aún ahora me ocurre que cuando mis amigos se divorcian, otra de las cosas que pasa a esta edad es que la gente se empieza a divorciar en masa a tu alrededor. Sí, sí. Hoy he tenido 2 casos. ¿Ves? Mis amigas se divorcian y vienen a mi casa y me cuentan cada segundo de su matrimonio, detalle por detalle, qué dijo él el 23 de febrero del 2008 y qué dijo luego el 4 de octubre del 2010, que en realidad ya supo que... Los hombres cuando se divorcian vienen a tu casa, abrimos una cerveza y vemos un partido de fútbol. No hablamos, no sabemos cómo hablar. Luego tu amigo se va y sabes que te quiere y sabes que lo quieres, pero no hemos hablado porque nos cuesta más enfrentarnos a nuestras emociones. Incluso ahora, bueno, aún más en un colegio como este de varones, en una sociedad violenta donde todo era una olla a presión de hormonas, ¿no? Entonces todos los referentes masculinos siempre me parecieron... Yo era un tipo que no jugaba fútbol, era un tipo raro, no llegaba a ser lo suficientemente afeminado como para que me torturen, pero cuando no había un afeminado cerca ya me tocaba, ¿no? Y era difícil encajar en ese mundo.
Mientras que el de las mujeres me sentía más cómodo porque se podía hablar, se podía tener una vida más o menos normal, ¿no? Luego, y esto, la historia de Beto encarna un poco todo eso, ¿no? Los chicos que eran, ya ni siquiera sé si gays, afeminados, eran sistemáticamente torturados y terminaban en el mismo sitio que yo, que era la biblioteca. El único sitio donde ningún matón ponía un pie nunca era la biblioteca, así que allí estábamos los dos que leíamos y los tres afeminados. Y acabábamos siempre juntos en los recreos y siempre tuve la sensación de que ese era mi equipo, ¿no? Esa era la gente con la que yo pasaba los recreos. Yo había crecido en México y entonces cuando llegué a Perú, todos estos códigos de poder que era el que tenía que ver con el sexo y con las palabras del sexo y las bromas vinculadas al sexo, no los entendía. La palabra clave era cachar, que es follar, digamos. Pero en México cachar significaba pillar algo al vuelo, no coger, sí, que coger en México coger, es exacto. aquello. Con lo cual ocurrían todas estas bromas, todos estos insultos, todos estos gestos y yo no entendía de qué estábamos hablando. Sabía ante qué chistes tenía que reírme, en qué casos tenía que enojarme y qué gestos reproducir para ser agresivo, pero no entendía de qué significaba nada de todo esto. Y recuerdo que un día Pochito Jiménez se cachó a la profesora de lenguaje. O sea, simbólicamente, ¿no? Aprovechó un cargamontón para recoger un examen. E imagínate el nivel de obsesión, niños de 10 años metiendo mano a su profesora de... Bueno, Pochito Jiménez era muy tonto y lo descubrieron y nos mandaron al psicólogo del colegio. Salió la profesora y llegó el psicólogo, que se puso ahí delante de nosotros y dijo: así que son muy hombrecitos ustedes, muy machitos son. Cachan, dijo. A ver, Pochito, levántate. ¿Qué es cachar? Y Pochito se puso verde y rojo. Y todo el salón, hubo como un silencio incómodo en todo el salón, mientras yo decía, por favor, alguien dígamelo de una vez. Y Pochito dijo, hacer el amor, con mucho sufrimiento y en voz muy bajita, dijo, cachar es hacer el amor. Y luego empezó un discurso que no recuerdo, del psicólogo, pero súbitamente todos los gestos cobraron sentido. Todos esos movimientos, todas las bromas, todas las palabras, ¿no? De repente era como si el mundo a mi alrededor significaba algo, pero me pasé un año reproduciendo gestos vacíos, que creo que era lo que estaba haciendo la mitad de la gente ahí también. Nadie sabía, a los 10 años ni siquiera hay deseo sexual, nadie sabe muy bien de qué está hablando, ¿no? Pero no se trataba del tema, se trataba de que esto encarnaba el poder, ¿no? El que más sabía y el que más chistes contaba y el que mejor manejaba todo ese lenguaje cifrado de gestos, insultos, era más poderoso y más popular. Y como comprenderás, era completamente estúpido. Las mujeres te parecían seres humanos, normales y reales, con los que podías hablar de más de un tema y entendías todas las palabras. Y luego están los padres, ¿no? Me ha llamado la atención que en todos hay familias desestructuradas, padres ausentes, o alcohólico, o que abandona. Bueno, el padre macho que presenta Beto, el que es afeminado, le quiere llevar de prostitutas y le quiere enseñar, le da una cerveza. Entonces, ¿por qué estos padres? ¿Por qué son todos defectuosos de fábrica? Bueno, mi padre no tiene nada que ver con esto, ¿vale? En cuanto me lo ha presentado de nuevo, he dicho, uy, va a haber una pregunta de padre. Ya vino un día con uno de mis libros y me dijo, los padres de este libro son horribles. Y yo dije, papá, pero no eres tú, es una ficción, está inventado todo. Y él dijo, ya, yo sé que no soy yo, pero ¿cómo le voy a explicar a todos mis amigos que no soy yo? Yo creo que para los hombres el padre tiene una importancia que ni siquiera tiene la madre para las mujeres. Lo pienso por la cantidad de libros sobre padres de escritores, de Marcos Giral, de Philip Roth, de Renato Cisneros, de Mario Vargas Llosa. La cantidad de escritores que han escrito sobre sus padres es
impresionante, y no tantas las mujeres que han escrito sobre las madres. Y creo que tiene que ver precisamente con la idea de que, tradicional de que el hombre es una figura poderosa y dominante. Y entonces llegábamos nosotros a la adolescencia y teníamos que ser eso, y solo había uno que conocías de verdad, ¿no? Solamente había uno que habías visto en tu casa y que podías tener como modelo, que era tu padre. Entonces, al ser un autor que habla mucho de la masculinidad, la paternidad es un tema que viene pegado, que es la paternidad es lo que te da el modelo de hombre, el modelo de masculino primordial, a favor o en contra. Es decir, puedes querer rechazarlo o querer imitarlo, pero siempre dependes mucho de eso. Y siempre hay muchos padres en mis libros. Y en el caso de estos chicos, me interesaba precisamente este momento en que llegas a la adolescencia, tienes que seguir ese modelo, y ese modelo no es ejemplar, y está vacío. Y no es lo que te enseñaron que tienes que ser, no es este hombre poderoso o contundente, o sí lo es, y ese es el problema. Uno de los padres, de hecho, tiene que ver con un veterano que había peleado en Perú, un capitán, me parece que era, de seguridad del Estado, y que un día conversando me dijo, tanto derechos humanos, pero oye, yo he matado a niños y a veces hay que matar niños. Y de hecho la escena está en el libro. Él me contó que cuando él peleaba en la selva, en Perú, estaba en una trinchera y los senderistas mandaban niños con bidones de gasolina. Los niños llegaban con la gasolina para rociar la trinchera, y si lograban rociar la trinchera, el siguiente disparo incendiaba la trinchera, obligaba a los policías a salir y los mataban a todos, ¿no? Así que niño que venía corriendo, niño al que había que dispararle, me decía él. Y yo entendía su situación, pero me preguntaba, ¿y este hombre tendrá hijos? ¿Cómo crías a un hijo después de esto? ¿Cómo puedes educar a un niño después de matar niños, ¿no? Y en general un proceso similar pasó con muchos de estos padres, ¿no? Tratar de figurarme no solamente quiénes son estos chicos, sino en este mundo de hombres, donde todo el mundo tiene que ser muy hombre, ¿qué pasa si tus modelos de hombre están torcidos o están vacíos? Claro. Hay un homenaje a la palabra también, que yo entiendo como homenaje a la literatura, en un momento fugaz en que uno de los personajes dice: las palabras son mágicas, mueven montañas, porque ha sido capaz de persuadir a alguien de algo bueno. No sé si recuerdas ese momento, y ese... No. Creo que es Carlos a Salomé, creo que... a Pamela, digo Salomé. La Pamela. ¿No te acuerdas? Hay un momento que dices: las palabras mueven montañas, cuando es capaz de... Sí, ya me acuerdo. Sí, hay un homenaje ahí a la palabra, ¿no? Sí. Así hay uno logra también... ordenar las cosas y ponerles nombre, bueno, se pueden empezar a resolver problemas, ¿no? Y hay una serie de homenajes velados también a muchos libros que he leído. Y películas. Y de hecho creo que los principales homenajes son los de Moco, que a pesar de llamarse Moco y ser un salvaje, es el único que tiene sensibilidad artística. Es un cinéfilo. Y es un cinéfilo, y piensa todo el tiempo en términos de películas, y películas de los años 80, los Goonies y Star Wars y todas esas películas, porque él quiere ser alguien de las películas. Y ese es un homenaje a... y también ha visto muchas películas de terror. Y eso es un homenaje a la cultura popular. Cuando yo crecí en este mundo, obviamente, no salía mucho a la calle, no se salía mucho a la calle. Era peligroso salir a la calle. Así que en casa había libros y televisión.
televisión con puras series enlatadas, de esas con risas pregrabadas detrás. Sí, aquí igual. Y series de... Muchas series, mis favoritas eran las series de terror, La Dimensión Desconocida, Alfred Hitchcock presenta, todas estas series de terror, misterio, humor negro. Y también, digamos, yo leía eso y luego leía a todos los grandes escritores latinoamericanos que eran muy ambiciosos y mucho más experimentales. Para mí nunca hubo una diferencia entre ambas. Crecí consumiendo ambas vorazmente porque eran mejores que la vida real. Y quería homenajear también a todo ese lado de la cultura popular. Y uso mucho de los géneros de la cultura popular en lo que escribo, ¿no? Siempre hay algo de thriller, algo de novela negra, algo de humor. Creo que lo hacen poco los escritores, pero tienden a despreciar más la cultura popular. Pero nuestra novela fundacional es una comedia. El Quijote es una comedia sobre un gordo y un flaco haciendo tonterías, estrellándose contra las paredes. Hay un episodio de diarrea. Salimos los novelistas hispanos, tuvimos un bautismo de humor y de cultura popular y yo siempre lo he valorado mucho en lo que escribo y quería homenajearla en este libro con Moco. Sí, hay ese homenaje. Piensen en sus preguntas, supongo que alguien quiere preguntar y no sé si hay micro o simplemente lo hacemos así espontáneamente. Mientras van pensando en alguna pregunta, precisamente quería al hilo de eso preguntarte por el miedo, ¿no? Es verdad que sé que está plasmado ahí esas películas a veces de terror o porque te conozco, lo sé. Para ti ha sido importante el miedo, no sé si tanto el terror como el miedo, y quería preguntar el papel en esta novela y en tu carrera, y espero empezar a ver manos levantadas. Bueno, Vale. yo diría que es el tema, en mi trabajo de ficción es el tema eje, en mis novelas. Sí. Siempre parto de los miedos que pueden ser muy distintos, ¿no? Obviamente, esta infancia en la que podías volar en pedazos en la calle daba miedo, pero también ser padre es un catálogo de miedos nuevos, ¿no? ¿Qué pasa si no baja la fiebre? ¿Qué pasa si se pierde en la masa de gente y el niño y no aparece? Conrad decía que un hombre puede cambiar de ideología, puede cambiar de religión, pero no puede cambiar nunca sus miedos. Los miedos son es esa emoción que te advierte que estás llegando a los límites de lo que conoces, de tu zona de confort. Y quizás por haber nacido, pues, por haber crecido en una sociedad con miedo, es un tema que a mí me interesa. Creo que vivimos en un tiempo con miedo, vivimos en un tiempo con muchos miedos. Europa en particular tiene muchos miedos, ha perdido la seguridad que tenía y soy muy sensible al miedo cuando lo huelo alrededor. Pero también hay una gran tradición en la literatura latinoamericana de historias de miedo, ¿no? Los cuentos fantásticos de Carlos Fuentes, como Aura. Aura es una novelita gótica deliciosamente oscura y bastante espeluznante. Las historias de Rulfo, que eran historias de fantasmas en las que todo el mundo está muerto y son muertos deambulando por ahí. Los cuentos fantásticos de Cortázar, en Bestiario, o de Horacio Quiroga, que fue el primer escritor profesional en nuestro idioma, y se inspiraba mucho en Edgar Allan Poe. El terror ha formado parte de la literatura, por lo menos latinoamericana, creo que no española. Y estas historias nos hablan de los miedos que hay fuera de los libros, de los miedos que hay en el mundo real, de los miedos que hay en las sociedades. Así que es la manera que yo tengo de escribir sobre todos los demás temas, ¿no?